hay que grabarla. Así que les voy a pedir, como hacía tanto que no daba clases en Academia Cristo, siempre les voy a pedir que me recuerden que tengo que grabar la sesión, porque esta sesión se comparte con quienes no puedan asistir, ¿verdad? Así que bueno, ya grabada la sesión, vamos a seguir adelante. Captar, contar, considerar, consolidar. Por eso este método se llama el método de las 4C. Este método nos puede ayudar a entender un pasaje de la Biblia y nos puede ayudar a dar una clase sobre un pasaje de la Biblia. En la sección de contar, simplemente nosotros contamos una historia que capte la atención, una historia que vaya a hablar de la vida de Moisés o del pasaje que leímos y que llame la atención y se relacione con ella. Por ejemplo, yo comenzaría contando la siguiente historia. Hay un libro llamado El Quijote de la Mancha, es un clásico de la literatura española, un libro un poco largo, una novela un poco larga, pero muy hermosa. Habla de un personaje que se quedó loco por leer tantos libros de caballería. Leía tantos libros de caballería que él también sintió que podía ser un caballero, entonces agarró un caballo flaco, se puso una armadura vieja y salió hacia el campo, diciendo que él era un gran caballero y que iba a liberar a las damas que sufrían, que iba a capturar a los delincuentes, a la gente mala. Quería vivir todas las historias de un caballero, pero en realidad pues él estaba loco, ¿verdad? En una de esas encontró que un hombre le estaba pegando a un muchacho cruelmente. Se acercó y le dijo que dejara a ese muchacho, si no lo iba a castigar con su espada. El hombre que estaba castigando al muchacho se espantó y le dijo: no, señor, por favor no me castigue con su espada, ya voy a dejar a este muchacho, se lo prometo. El muchacho que estaba siendo castigado, que es el que está aquí abajo, habló con Don Quijote y le dijo: no, señor, por favor no se vaya, porque tan pronto como usted se vaya, este hombre me va a seguir pegando. Y Don Quijote amenazó al que estaba pegando y lo hizo que le diera su palabra de que no le iba a pegar más a ese muchacho. El muchacho le dijo a Don Quijote: no le va a cumplir, no va a cumplir la palabra que le dé, me va a seguir pegando. Y Don Quijote le dijo: no te preocupes, muchacho, ya me dio su palabra y con eso es suficiente. Don Quijote entonces se fue de ese lugar. Y tan pronto como se fue, el que le estaba pegando al muchacho ahora le empezó a pegar más fuerte y le empezó a reclamar y le dijo: ¿por qué le dijiste a ese hombre que me castigara? Ahora yo te voy a castigar a ti peor todavía. Y lo castigó más feo y le pegó más fuerte. Así que esa fue la ayuda de Don Quijote. Solo contribuyó para que le pegaran más al muchacho. Desde entonces se dice: le dieron una ayuda quijotesca cuando alguien te quiere ayudar, pero en lugar de ayudarte te deja peor. No sé si les ha pasado, luego llega gente que nos dice: no te preocupes, amiguito, no te preocupes, amiguita, yo te voy a ayudar. Y nos quiere ayudar, pero termina dejándonos peor que como estábamos. Lo mismo le sucedió a Don Quijote, a este joven, con Don Quijote de la Mancha. ¿Por qué platico esta historia? Porque Moisés quería, antes de ser llamado por Dios, liberar
a sus hermanos, pero todavía no tenía el llamamiento. Lo estaba haciendo con sus propios recursos, con sus propias emociones, con sus propios impulsos. Y con sus propios impulsos, sus propios recursos y sus propias emociones, Moisés se equivocó. Ese no era el camino y afectó más a sus hermanos con lo que hizo. Bueno, esa es una historia, ese es el método de las 4C. El método de las 4C consiste entonces en platicar una historia para introducirnos a hablar del pasaje que vamos a exponer. Después de que captamos, ahora contamos la historia. Y ya decimos, por ejemplo, lo que platicamos hace un rato. La vida de Moisés se divide en en 3 secciones de 40 años, cada sección, ¿verdad? Y ya platicamos con nuestras propias palabras la vida de Moisés. Por eso, el primer paso es captar, el segundo paso es contar. Y después de eso, hemos leído ya este pasaje que nos habla cuando Dios se le manifiesta a Moisés en medio de una zarza. Y Moisés es llamado por Dios para ir a liberar al pueblo. Cuando leemos esto, hay que hacernos las preguntas siguientes, porque lo que sigue es considerar. Y las preguntas que nos vamos a hacer es, ¿quiénes son los personajes en esta historia? A ver, alguno de ustedes dígame. Ladis, ¿puede decir algo? Sí, a ver, Ladis. Bueno, ahí está Don Quijote, ahí está Moisés, según yo pude observar, y el joven que están golpeando. No, no, Ladis, pero mire, Ladis, aquí se trata de mencionar los personajes nada más de la Biblia, no de nuestra historia con la que introdujimos, porque Don Quijote no andaba en la Biblia, ¿verdad? Y ese Pues entonces muchacho, ahí, solo los de la Biblia. ahí está bien, correcto. Entonces ahí yo puedo ver a Moisés y no puedo destacar los otros quiénes son, que sigan otra persona diciendo. Jesús Giovanni, por favor. Moisés, Ujú. el egipcio y el hebreo que estaba siendo castigado. Ah, Ok, sí. muy bien, Jesús Giovanni, le agradezco. Esos serían los personajes. Nos fijamos en ellos porque los personajes nos van a enseñar muchas cosas. Por ejemplo, Moisés es el personaje que quiere liberar al pueblo sin tener el llamamiento de Dios antes de ser llamado, ¿verdad? Y pues así no se puede. El egipcio, pues es la persona mala que está castigando a un hombre un trabajador justo, y el que está siendo golpeado, pues es el hombre marginado, el hombre esclavizado que está siendo herido. Después de ver quiénes son los personajes, hay que ver cuáles son los objetos. A ver, alguien más, díganme qué objetos aparecen en esta historia. Buenos días. Buenos Yo días. encontré de los objetos el bastón de Moisés, la salsa ardiente, las sandalias de Moisés y el monte Oreb. Muy bien, sí, eso es excelente. Eso es lo que hay que considerar siempre, ¿verdad? ¿Qué objetos están ahí? Porque los objetos nos van a señalar mucho sobre lo que nos está enseñando la narración, ¿verdad? Moisés se tiene que quitar las sandalias. ¿Por qué? Pues porque es sagrado el lugar en donde está. Así vemos los objetos. Después lo que hay que ver es en dónde ocurrió esta historia, en qué lugar, en qué sitio, en qué etapa ocurre. ¿Alguien, por favor? Así que en el monte Oreb. En el monte Oreb, Jesús Giovanni, ¿usted qué dice? Yo creo que, bueno, la primera parte donde se castiga al egipcio era en la tierra de Egipto y luego donde Moisés es llamado es en el monte Oreb. Muy bien, Monte Oreb. muy bien. Aquí tenemos entonces dos lugares, ¿verdad? Claro que esta de Éxodo 2 ya está en el monte Oreb.
¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Qué estaba pasando? Aquí nos ubicamos en la etapa de la vida, ¿verdad? ¿Qué había antes y qué había Tres. después? ¿En qué etapa de la vida estaba Moisés? ¿Cuándo ocurre esto? Eran los Antes primeros de 40 liberar. años de Moisés. Marcelo, ¿en los primeros 40 años? Claro, a los 40 años mató al egipcio, ¿no? Entonces era esa etapa la que estaba indicando usted. Sí. Exacto, muy bien. Justo después de que mata al egipcio y se va al desierto, ¿verdad? A veces la Biblia en unos pocos versículos ya pasaron muchos años, eso hay que tenerlo en cuenta. No nos va platicando así la historia año por año, sino que del año 40 de que Moisés mata al egipcio, mm, luego apacienta y ayuda a las muchachas en el desierto y cuando Dios se le manifiesta ya pasaron 40 años y en nuestra Biblia son apenas unos cuantos versículos, pero ya en tiempo real son 40 años, ¿verdad? Sí, hay que considerarlo. Muchas gracias, hermano, muy buena aportación. Si seguimos adelante, la siguiente pregunta que hay que hacernos es, ¿hay algún problema aquí? ¿Cuál es el problema clave de esta narración? Yo veo el problema que era la esclavitud a la cual estaba sometido el pueblo de Israel, ¿no? Ok, el problema es la esclavitud. Jesús Giovanni, ¿usted qué opina? Sí, ese era el problema principal, pero también hay que notar que, como usted estaba diciendo, Moisés había queriendo liberar al pueblo a su Por su manera, propia y no a la fuerza. manera que tenía Dios. Ok, muy bien. Moisés queriendo liberar al pueblo a su manera. Eso es muy interesante. Profe, quiero decir algo, Sí, porque claro. eso que le pasó a Moisés, habla Ladis, eso que le pasó a Moisés, muchas veces nos pasa a nosotros también. Yo a veces me río, porque muchas veces cuando uno no conoce realmente las cosas de Dios, cómo manejarlo, creemos que es con la fuerza de nosotros y es a la voluntad de Jehová, de acuerdo Muy, a su voluntad. Entonces, cuando no utilizamos lo que dice la Biblia, va a haber un fallo. ajá, muy bien, Gladys, pero ¿qué cree? Que usted ya se nos adelantó porque esa va a ser otra pregunta. Una de las últimas preguntas es, ¿qué te enseña este pasaje para tu vida? ¿Cómo lo aplicas a tu vida? Esa preguntita va a venir más adelante, así que está muy bien, el punto de vista. Entonces, ya vemos cuál es el problema. Estamos considerando ah, y después tenemos cuáles son los eventos que ocurrieron en esta historia. ¿Cuáles serían los eventos clave, los eventos principales o los acontecimientos principales? Alguien diría, pues que Moisés estuvo pastoreando unas ovejas. O alguien diría, pues que hacía mucho calor en el desierto. O no, pues seguramente había un ventarrón y todo eso le pegaba en la cara a Moisés. Esos serán los eventos clave de esta historia. Mi pregunta para ustedes es, ¿cuáles son los eventos clave que tenemos aquí? A ver, Marcelo, díganos. A ver, considerando todo el espacio de la lectura que hicimos, bueno, usted fue primeramente educado como que fuera un egipcio de la realeza, ¿no? Luego Moisés tenía ya esto en el corazón de querer rescatar a su pueblo, pero como usted mismo lo dijo, lo quería hacer a su manera, ¿no? Y en ese querer hacerlo a su manera, mató un egipcio y tuvo que huir porque el faraón ya quería matarlo por lo que había hecho. De ahí fue al desierto y vivió 40 años con su suegro. Y ahí fue cuando recibió ya el llamado de Dios a hacer lo que era su propósito, ¿no? Que era guiar a su pueblo, al pueblo de Dios fuera de Egipto, ¿no? Ok, Eh, muy bien, muy buenos eventos. Gracias, Marcelo. Jesús Giovanni, ¿usted qué eventos clave de aquí? Yo creo que hay unos eventos que ocurrieron. El primero, la muerte del egipcio.
luego cuando se le manifiesta Dios directamente a Moisés en la zarza, y por último cuando Moisés libera al pueblo egipcio, al pueblo israelita de los egipcios. Esos fueron los tres acontecimientos que veo más importantes en la historia. Muy bien, sí, excelente, excelentes aportaciones, los felicito, está muy bien. Y bueno, entonces decían, el problema es que Moisés quiere hacer las cosas a su manera, el problema es que hay un pueblo esclavizado y sufriendo, y la pregunta es, ¿cuál es la respuesta a este problema? ¿Cómo se resolvió el problema o cuál fue la respuesta de Dios para un hombre que quería liberar al pueblo con sus propios recursos, con sus propios medios? ¿Cuál fue la respuesta de Dios para un pueblo esclavizado? Si si ese es el problema, ¿cuál fue la solución? ¿Qué dicen ustedes? A ver, Marcelo. Bueno, Dios como siempre Tiene misericordia. lo usó a Moisés, ¿no? Siempre usa un instrumento Dios, ¿no? Y lo usó a Moisés, que en ese tiempo Moisés cuando se le presentó a Dios, Moisés le dice, pero ¿cómo yo voy a presentarme a Faraón, que yo no sé ni siquiera hablar? Entonces siempre el hombre presentándose con sus limitaciones o bloqueos, ¿no? Y Dios queriendo usar siempre al hombre como un instrumento. Entonces yo creo que esa fue la solución. Dios dijo, anda tú para que todo el mundo vea la gloria mía reflejada en ti, ¿no? Ujú, muy bien, sí, como decía el apóstol, ¿verdad? El apóstol Pablo, no yo, sino la gracia de Cristo, Dios de en mí. Y Cristo. eso es lo que Dios quería aquí que viera Moisés, que no era con sus recursos, porque siempre esto va a venir más adelante. Nosotros vemos nuestros propios recursos y no la grandeza de Dios, no los recursos de Dios. Muy bien. Eso es considerar. Ya se fijaron cómo vamos viendo los eventos clave, los personajes, los objetos, todo este tipo de cosas para profundizar. Quiero decir algo, profe. Sí, claro que sí, Larisa. A ver, Nos díganos. destaca y nos dice, Ladis, que cuando tenemos la presencia de Dios, cuando Dios nos da un mandato a nosotros, siempre vamos a ser exitosos. Y podemos citar el caso de David, que venció a Goliat. No fue con la fuerza de él, sino fue con la fuerza del Espíritu Santo, con la fuerza de Cristo. Y cuando Cristo le dice a Isaías, no tema, yo estoy contigo. Entonces, eso nos deja a nosotros una enseñanza de que nosotros que tenemos que poner todo en manos de Dios. Y como dice usted, decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ahora, ¿qué tenemos que nosotros que hacer? Aterrizar, orar y esperar la voluntad de Dios, pero no la de nosotros, porque si utilizamos la de nosotros nos vamos a derrumbar. Ok. Pero con Cristo somos más que vencedores, dice la palabra. Muy bueno, Estelaris. Gracias, gracias. Ahí está, entonces, ¿sale? Después vamos a pasar a consolidar. La consolidación es la parte final. Y aquí es en donde ya todo esto ahora sí se va a aplicar a nuestra vida. Ahora sí, primero vimos todo ahí en el texto bíblico. Ahora todo eso lo vamos a traer a cómo se aplica esto. Ahí sí es donde vamos a decir, nosotros a veces queremos hacer todo con nuestros propios recursos, a veces el pueblo de Dios, aunque sea pueblo de Dios, vive en una esclavitud, ya vamos a traerlo todo eso a nuestra vida. Y lo primero que tenemos que ver es de qué se trató la historia. A ver, pónganme atención en esto. Una cosa es la historia y otra cosa es el sentido de la historia. Por ejemplo, la primera historia que les platiqué habla de un hombre que quiso liberar a uno que sufría y lo metió en peores problemas. O sea, lo dejó peor. En lugar de ayudarlo, lo afectó. De eso habla la historia.
Pero ¿cuál es el sentido de la historia? Pues el sentido es que hay quienes en lugar de ayudarte, te afectan. Te quieren ayudar, pero te dejan peor, ¿verdad? Ese es el sentido de la historia. Entonces, cuando yo acá, en la parte de arriba, hablamos de qué se trata la historia, queremos decir cuál es el sentido de la historia. No vamos a platicar otra vez la historia, que Moisés mató a un egipcio, no, 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 no. Queremos ver cuál es el sentido de la historia. Y ya decían hace unos momentos, ¿verdad? El sentido es que un hombre quiere liberar con sus propios recursos al pueblo antes de que Dios lo llame. El sentido es que hay un pueblo esclavizado y Dios tiene una respuesta para ese pueblo, ¿no? A ver, si alcanzan a distinguir esto entre una historia y el sentido, ¿verdad? Que tiene esa historia. Si yo les preguntara para ustedes, ¿cuál es el sentido? Claro que aquí hay varias historias, ¿verdad? Y puede haber varios sentidos, pero ¿cuál sería uno de los sentidos principales de esta historia? A ver, Marcelo. A mí me gusta verlo siempre como la diferencia entre, yo no sé si estoy usando mal el término, porque creo que lo escuché en una prédica de esto de las obras de la carne, que es cuando uno trata de hacer las cosas que debería hacerlas Dios y no nosotros. Y obviamente como las queremos hacer en nuestras fuerzas y con nuestro limitado conocimiento nos salen mal, como le sucedió a Moisés. Y el contraste de cuando Dios está, o sea, cuando lo ponemos a Dios en la ecuación y Él es el que nos guía y obviamente las cosas ahí salen bien. Muy bien. Muy buen sentido de la historia. Si ustedes ven el sentido de la historia, va un poco pegado con lo que distinguimos como el problema de la historia, ¿verdad? Y la solución que se da a esa historia. Muy bien. Gracias, hermano Marcelo. Muy buena participación. Eso es lo que hay que ver en consolidar, el sentido que tiene la historia. Esto es muy importante. En el texto bíblico hay que ver en qué ando mal, porque a eso nos invita la escritura, a que reconozcamos nuestras debilidades. Entonces tengo que preguntarme, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? ¿O se le prendió su micrófono? ¿Qué Yo dice? quiero decir algo. Sí, claro que sí, Milagros, adelante. Ok, en nuestro diario vivir, el pecado que nos enseña esta historia es de que nosotros tratamos siempre de poner en segundo lugar a Dios. Eso quiere decir que hacemos las cosas con nuestra propia fuerza y en eso entra el pecado de la duda, porque dudamos de que Dios pueda hacer las cosas grandes, las imposibles, y las hacemos según las obras de la carne, que son nuestros pensamientos. Y eso conlleva a cometer más errores y eso implica hacer daño a más personas y nosotros no tomamos en cuenta cuál es la voluntad de Dios. Terminamos haciendo nuestra voluntad y trae como consecuencia daño a otras personas y a nosotros mismos. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, se hace todo limpio y perfecto, lo cual lleva a recibir la bendición a muchísimas personas. Entonces, Muy el bien. pecado es la duda y la desobediencia. Yo digo Ok. otra cosa, profe, Sí. Ladis. Ujú. Mire, profe, me dio la oportunidad, Ladis. Sí, claro, adelante. Sí, la falta de fe. Yo diría que la falta de fe, porque cuando no tenemos fe, tampoco agradamos a Dios, tampoco estamos creyendo. Pero cuando tenemos fe, las cosas las vemos como si fueran hechas. Digo, pues en el nombre de Jesús, esto se va a resolver. Una situación que a mí me pasó la semana pasada, hace como 10 días que yo me enfermé. Bueno, y que había que operarme, algo así. Yo dije, tengo que orar primero y ponerme en manos de Dios. Y me dijo el médico, el cirujano me dijo, Doc, gracias. Yo te felicito porque tú lloré y puse a Dios todo en mi mano y que me perdonara si hubiera fallado. Yo reconocí que quizá no estaba totalmente como tenía que estar,
pero me humillé delante de la presencia de Dios en ese momento y también tenía fe que deposité todo en manos de Dios, que todo salía bien en el nombre de Jesús, y así fue. Me dijo el cirujano: yo te felicito porque tú pones todo en manos de Dios. Termino de operar 1 hora que lo que llamaba era a Satanás. Pero gracias a Dios que tú estás con Dios y pone todo en manos de Dios. Y todo fue un éxito, gracias a Dios. Ok, y Gladys, al comentarnos esto, otra vez se adelantó a la siguiente pregunta, porque la siguiente pregunta es, en esta historia, ¿en dónde veo el amor de Dios, verdad? La anterior era, ¿cuál Profe, es usted el sabe pecado? una cosa. Usted sabe una cosa, que Gladys es maestra también, Ah, por eso, pero no de Biblia, no de Biblia, maestra ya usted sabe, de pedagogía. sí, claro, Entonces, también tengo mucho conocimiento, me adelanto, por eso soy inteligente. por eso se nos adelanta, pero vamos a ir al paso de todos. ¿Sale? Muy bien, Gladys. Entonces aquí lo que sigue es, ahora, ¿dónde veo el amor de Dios? Aquí, ¿cómo se manifestó el amor de Dios para el pueblo? Sí, primero Jesús Giovanni, que no había participado, y después Marcelo. Adelante. Bueno, hermano, yo veo el amor de Dios en el momento que los hebreos oran a Él para que les dé la liberación de Egipto, pues para que los deje libre. Y Dios los escuchó, en su amor los escuchó, utilizando como instrumento a Moisés. Hey, muy bien, muy conciso y muy preciso. Gracias, hermano. Y nuestro otro hermano que levantó la mano, por favor, ya la bajó, pero díganos, queremos escucharlo. Sí, además de lo que mencionó el hermano, yo veo el amor de Dios cuando estuvo en la zarza ardiente hablando con Moisés. Eh, Moisés tuvo una actitud de no creer en sí mismo, pero Dios estaba ahí. Tú vas y vas de mi parte y yo voy a estar contigo y yo pondré las palabras. Entonces es una actitud de un padre bueno, amoroso y bondadoso, ¿no? De estar a tu lado, de apoyarte, de motivarte y de que tú superes todas las debilidades y limitaciones que crees tener, porque a veces no son que las tenemos, sino que nosotros pensamos que tenemos esas debilidades. Así es. Muchas gracias, hermano. Finalmente, en el paso de consolidar hay que hacernos dos preguntas. La primera es, ¿qué me enseña a pedir y hacer por gratitud a Él? Acuérdense que nosotros creemos en la gracia de Dios. O sea, Dios vino, nos amó incondicionalmente, nos bendijo, y ahora yo quiero responder a ese amor tan grande que Dios me tuvo. Yo no voy a una iglesia para que Dios me dé y me dé y me dé, sino que yo ya me di cuenta que Dios me da, me bendice, me ayuda, y yo quiero ir a agradecer, quiero ir a bendecir el nombre de Dios porque he visto lo mucho que me bendice. Entonces, cuando consolidamos el texto siempre, ¿qué me invita a hacer por gratitud a Él? Obviamente aquí pues el pueblo está sufriendo, el pueblo está viviendo situaciones muy difíciles, se necesitaba colaboración, pero desde el llamado de Dios, ¿verdad? Desde los dones que Dios le daba a un hombre para servirle. Es una bonita pregunta, ¿no? ¿En qué puedo servir yo dentro de un pueblo que quizá está pasando situaciones difíciles, y en qué yo puedo... Gladys, puede Ajá, decir algo, sí, Gladys. dígame. Mire, por ejemplo, en la iglesia que yo estoy y asisto, que me congrego, nosotros hacemos así. Usted sabe que ahora hay una situación grande y alto costo económico de la vida, y hay personas que quizá no trabajan. Nosotros tenemos un plan social y la misma persona que obtenemos algo por un trabajo, llevamos cosas y se hace el plan social, necesitamos esto para esto,
y se reúnen las personas de la comunidad, se le da. También cuando está enfermo, va, se hace una oración, se le lleva un consuelo, como manda la Biblia, dice que hay que consolar a los desconsolados. Y también se ha recolectado ropa de ayuda internacional, personas llegadas así a la iglesia, y se le ha dado, y se le hacen su filita, y escoja la que usted quiera ahí, y nosotros íbamos a ayudar, a colaborar en eso. Entonces se han hecho esas grandes cosas a favor de esa comunidad donde está ubicada la iglesia, y todo el pueblo, ellos se sienten muy contentos y muy bien, y dan gracias a Dios y gracias también a esa iglesia. Muy bien, eso es muy bueno, ¿verdad? Eso nos lleva siempre a, eso nos da la palabra de Dios. ¿Qué podemos hacer por los demás? Finalmente, esto siempre va a tener una ocasión especial para compartirse. Muy bien, quiero hablarles de un tema que es muy importante en esta narración. En esta narración aparecen los pretextos de Moisés para servir a Dios, porque Moisés, como lo decíamos hace unos momentos, mira las limitaciones y no ve la grandeza de Dios. Como decía una de nuestras hermanas, él no tiene esa fe desarrollada en su vida. Porque esa fe, Dios es el que la desarrolla. Él es el que viene a nosotros y comienza a desarrollar esa fe en nuestra vida. No es algo que yo tenga por mí mismo, no es algo que yo me emocione y ya adquirí la fe o me puse a contemplar el cielo y ya la adquirí. La fe es un regalo de Dios, es un don de Dios, lo va a decir la epístola a Amén. los Corintios, ¿verdad? Pero entonces aquí tenemos a un Moisés que apenas está siendo llamado por Dios, pone muchos pretextos, el primero de ellos es, ¿y quién soy yo? Yo no soy nadie, yo soy, ¿cómo voy a liberar al pueblo? Porque él se ve a sí mismo y ve su falta de recursos como persona. El segundo pretexto, y si me preguntan cuál es tu nombre, y si me preguntan quién eres tú, y yo qué voy a explicar de ti, es el pretexto que pone mucha gente. Ay, si le hablo de Dios a la gente y me hacen una pregunta que no me sé, y me preguntan de teología, y me preguntan de historia, y me preguntan un montón de cosas que yo las ignoro, pues así, Moisés, si me preguntan de ti, ¿qué les voy a decir? Entonces se siente limitado en su persona, se siente limitado en sus conocimientos, el miedo a enfrentarlo a los demás, y si no me creen, y si no me hacen caso, como nosotros, y si me rechazan, y si me dicen que no, y si me avientan mi folletito en la cara, si me hacen algo así, pues son los temores que tiene Moisés. También, otro, le dice a Dios, yo no soy bueno para hablar, o sea, no soy capaz, no soy hábil. Porque a veces hay quienes ponen todo el énfasis en esa capacidad humana, pero Dios no está viendo esas limitaciones de él, sino la obra que él quiere hacer en él. Y finalmente le dice, no, de plano no, envía a alguien más, envía a algún otro, yo para esto no sirvo. Y pone sus pretextos y sus limitaciones. Y si ustedes ven una de las características de las personas que Dios llamaba en el Antiguo Testamento, es que no se sentían capaces. Cuando Dios llama al profeta Jeremías, cuando Dios llama a Gedeón, cuando Dios llama a David, David es un pobre pastor de ovejas, son personas que Jonás, sí, ellos saben que no son capaces, no tienen los elementos. Y es cierto, o sea, la realidad nosotros no tenemos los elementos, pero es Dios quien va a hacer la obra por medio de nosotros. Entonces Moisés pues es consciente de todas sus limitaciones, pero aún así Dios lo va a utilizar y no perder de vista eso. Es muy importante dentro de la obra de Dios y no vamos a terminar muy desesperanzados, ¿verdad? Dios le reveló su nombre a Moisés. Ahora,
Esto es hebreo. Este es el nombre de Dios en hebreo. Y Ay, Dios. esto que está aquí es una Y. El hebreo se escribe al revés, se escribe de derecha a izquierda. No se escribe así como nosotros escribimos, sino que se escribe al revés y se lee al revés. Entonces esto se lee hacia acá. De hecho, si ustedes algún día ven una Biblia hebrea, van a tener que agarrarla al revés. O sea, una Biblia hebrea no se agarra así como agarramos nosotros nuestro libro, en que está así. A ver, aquí tengo un libro, lo agarramos así y lo empezamos a leer. No, la Biblia hebrea se agarra así. Ah, pues de hecho Al aquí revés. tengo una Biblia hebrea, mire. Aquí tengo una Biblia hebrea. Entonces esta Biblia hebrea, en lugar de leerse así hacia acá, se lee al revés, se agarra así. Y el primer libro hacia acá es el libro de Génesis, y así va al revés, o sea, se escribe al revés el idioma. Entonces comienza a leerse de acá hacia allá. Y la primera letra que tenemos aquí es una Y. Esta letra que está acá es una H. Esta otra es una W. Bueno. Y esta última es otra H. Cuando Dios reveló su nombre a Moisés, le dijo: yo soy YHWH. ¿Cómo se pronuncia esto? No sabemos. Nadie sabe cómo se pronuncia. Por eso van a ver que algunas Biblias dicen Jehová, otras Biblias dicen Yahvé, otras Iré. dicen sí, pero no se sabe realmente cómo se pronuncia. Pero sí sabemos qué significa. Esto es el verbo ser o estar en hebreo. Y esta que está acá, esta letra que está aquí, es un prefijo que hace que el verbo sea futuro. Siempre que tenemos esta letrita aquí, el verbo, vamos a decirlo así, está en futuro. Por ejemplo, aquí tenemos esta palabra hebrea. Aquí dice, es el verbo decir. Arriba dice decir, dijo. Abajo dice dirá. ¿Por qué dice dirá? Porque tiene este signito aquí, y este signito hace que el verbo sea futuro, ¿sale? Entonces este verbo no está en futuro, este verbo sí está en futuro porque tiene este signito aquí. Si nosotros vemos el nombre de que se tradujo como Jehová o como Yahvé, o ya depende de la Biblia que usemos, pues tiene esto. O sea, yo seré el que será, ¿verdad? En el sentido de que Dios siempre va a ser Él. O sea, en el futuro Él no va a cambiar. En el futuro Él va a seguir siendo Dios, Él va a seguir siendo poderoso, Él va a seguir siendo misericordioso, Él va a seguir actuando. Entonces, el verbo, vamos a decirlo así, o la conjugación es futura, ¿sí? Lo vemos de esa forma. Cuando Dios dice yo soy, bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que es un ser personal. Dios no es una fuerza, como ustedes saben, por allá por Oriente, allá los hindúes y todo ellos conciben a Dios como si Dios fuera una fuerza. Entonces, por eso ellos nada más, ellos no oran, ellos meditan. O sea, simplemente se concentran, se ponen en una posición y reciben toda la energía, porque para ellos Dios es como una fuerza, como una energía. Por eso meditan, se concentran y se llenan de esa energía. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que Dios es un ser personal. Dios se relaciona con nosotros. Dios no es una fuerza. No nos vamos a sentar, a ponernos a meditar, a hacerle om y va a llegar esa energía a nosotros. No, Dios no es una fuerza
o una energía. Dios es un ser personal que viene a nuestra vida. También lo que podemos decir del nombre de Dios, los egipcios del tiempo de Moisés creían que ellos podían domesticar a sus dioses. Ellos tenían una serie de oraciones, una serie de rezos, y cuando ellos repetían ese rezo, su Dios tenía que hacer lo que ellos decían. Entonces eran como un Dios al servicio de lo que ellos querían, al servicio de lo que ellos deseaban, al servicio de sus necesidades de ellos. Entonces hacían ciertos rezos, cierta magia, y ese Dios ahora tenía que hacer lo que ellos decían. Cuando Dios dice yo soy el que soy, está diciendo que Él no es así como esos otros dioses. Dios es autónomo, Dios es independiente. No va a hacer lo que tú le digas, va a ser su voluntad en tu vida. No somos nosotros quienes nos posesionamos de Dios, rezamos de tal forma, y ahora sí, Dios, tráeme al ser amado. Y ahora sí, tráeme la fortuna. Y ahora sí, tráeme las riquezas. No, eso lo hacían los egipcios. Pero cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy, o sea, Dios es supremo. A Dios no lo podemos domesticar, no lo podemos poner a nuestro servicio. Dios está por encima de todo. Él es Dios, ¿verdad? Y esos son los elementos que hay que tener en cuenta cuando consideramos el nombre de Dios. Entonces la pronunciación Jehová, Yahvé, no es una pronunciación exacta, porque en realidad no sabemos cómo se pronunciaba el nombre de Dios, porque incluso cuando se leía la escritura en la sinagoga y se encontraban el nombre de Dios, no lo pronunciaban. En lugar de decir el nombre de Dios, decían Adonai, o sea, decían Señor, y no mencionaban el nombre de Dios. Entonces, como el nombre de Dios nunca se mencionó, realmente esa pronunciación está perdida. No sabemos cómo se pronunciaba, pero lo que sí sabemos es su significado, que Él va a estar con nosotros, que Él nos va a ayudar. Finalmente les puedo decir que este verbo, que es el verbo ser, en hebreo también es el verbo estar, como en inglés. Ya ven que to be significa ser y también significa estar, pues en hebreo igual. En hebreo este es el verbo ser, pero también es el verbo estar. Cuando Dios dijo esto, lo que nos está diciendo es yo estaré, o sea, yo voy a estar con ustedes. Dios es y Dios está con nosotros, porque ese es el significado de este verbo. Bueno, y finalmente en el Nuevo Testamento, la Biblia le aplica el yo soy a Jesucristo, porque Jesucristo decía, yo soy, y ese yo soy es el mismo que está aquí en el libro de Éxodo. Por eso Jesús decía, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la puerta, y Jesucristo siempre usó ese yo soy que está en el Antiguo Testamento, y por eso la epístola a los Hebreos nos va a decir, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, ¿verdad? Esa expresión del Antiguo Testamento se le da en el Nuevo Testamento a Jesucristo. Muy bien, hermanos, hasta ahí mi clase. ¿Alguien tiene una pregunta de lo que acabo de explicar o quiere añadir algo? Porque ya se acabó el tiempo de nuestra clase, pero si alguien quiere añadirlo, puede decirlo en estos momentos.